Y el día de hoy quisiera presentarles un video en el que usted escuchará a un joven profeta, supuestamente, que tuvo una experiencia, fue llevado al cielo y en un cajón de cristal lleno de perlas vio a Gigi Ávila durmiendo, según él. Hermanos, este joven llamado Diego Ortiz de hecho se hizo famoso por su gran variedad de falsas profecías, de falsos testimonios, de falsos raptos, que fue llevado al cielo, que vio esto y lo otro. ¿Y por qué digo falsos? Porque veremos según la Biblia cómo este joven miente descaradamente, y también les presentaré un video más. Pero sin más, escuche por su cuenta lo que este joven dice, y según él, ¿verdad? Que esto es verdad, pero preste atención y medite. El Señor dijo: enjugaré toda lágrima de sus ojos. Miré almas que venían heridas y me dijo: curaré sus heridas, sanaré, cicatrizaré las heridas de mi pueblo. Era una gloria hermosa y me dijo: tienes que volver ya. Según el hermanos, en este testimonio que está dando él, el Señor lo había sacado del cuerpo y lo había llevado al cielo y le estaba mostrando cosas, por lo que dice él, maravillosas. Escuche. Me postré y le dije: no, Señor, déjame un segundo más en este lugar. Aquí no hay dolor, no hay tristeza. Y antes de salir de ahí le dije: Señor, te quiero pedir que me muestres a un familiar mío. Cuando él estaba muriendo en la cama, el Señor le habló a mi madre y le dijo: unge a tu abuelo, que ya me los voy a llevar. Lo ungió. 5 minutos después cerró los ojos y partió de esta tierra. Y le dije: muéstrame si está aquí. Preste atención. El Señor me dijo: para los que creen en mi nombre hay vida eterna. Miré un salón y me dijo: mira, entra por la puerta que miras allá. Escuche. Entré y abría una puerta gigante y se abrió y decía: lugar de reposo. Dice que vio en el cielo, según él, en esa puerta gigante, que era un lugar de reposo. Es verdad. El cielo, el paraíso, la vida eterna con Dios, como le quiera decir, es un lugar de reposo. Pero ¿a qué clase de reposo se refiere la Biblia? Preste atención a lo que él dice. Los que han muerto en Cristo, de nuestro siglo, de nuestra generación, no están despiertos, están dormidos. Mire. Por cierto, hermanos, esta falsa doctrina es conocida como la doctrina del sueño del alma, que es precisamente una falsa doctrina en la que se afirma que nosotros al morir no vamos ni al cielo, o los pecadores tampoco van al infierno, sino que están durmiendo. ¿Por qué? Porque en algunos pasajes de la Biblia la Escritura dice que las personas duermen cuando mueren. Pero ¿a qué se refiere realmente la Biblia? También lo veremos más adelante. Pero vea qué triste que este joven respalda esa falsa doctrina, que de hecho esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza es principalmente defendida por los adventistas del séptimo día y por los testigos de Jehová. Este joven, hermanos, honestamente es un peligro porque es un neófito. La verdad es que es un completo neófito. Lo triste realmente es la gente que lo escucha y que cree sus falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque lamentablemente también son neófitos. Pero continúa escuchando lo que este personaje dice. Camas de cristal. Que habían camas. Estaban dormidos. Y en la primera cama él me dijo: mira, dile a mi iglesia, a los santos, que no hay nada en vano, no hay nada perdido. Había una alma que solamente resplandecía. Preste atención a eso. Dice que había un alma que solamente resplandecía. Había flores arriba de aquella cama de cristal como caja Casi era un ataúd. de oro. Dice que era una caja de oro, una caja de oro. ¿Quién estaba ahí? Era con perlas y diamantes. Me mostraba una pantalla y me dijo: ese anciano predicó en la tierra y está aquí dormido, descansando. Ese anciano es Gigi Ávila, que estuvo en la tierra y alabó mi nombre y ganó miles de... Ese anciano que estaba en ese cajón exclusivo, porque dice que era una caja como de oro, resplandeciente,
con perlas y diamantes y flores. A mi mente viene un ataúd. Pero él dice que ese personaje era Gille Ávila. ¡Qué mentiroso! Y no lo digo porque yo piense que Gille Ávila no está en el cielo. No lo digo por eso. Lo digo porque la Escritura no nos enseña eso acerca de los que mueren. Este joven es un falso profeta. O es un falso profeta, o podría ser también la opción de que, la que más me inclino yo, es que es un completo neófito. Lo peor es que es mentiroso y él lo sabe, porque la Escritura dice lo contrario. Pero no, él dice que en ese lugar las almas están durmiendo. Todos los que han muerto en Cristo están durmiendo. Veremos que es mentira, pero preste atención y continúe escuchando lo que dice. Alma para mí fue un Juan el Bautista en la tierra. Él no fue un Juan el Bautista en la tierra. Y no es que yo tenga algo en contra de Gille Ávila. No, Juan el Bautista solo hubo uno. Solo hubo uno, el más grande profeta nacido de mujer, Juan el Bautista. Pero vea también qué manera de idolatrar a estos personajes, porque hermanos, seamos realistas. Muchas personas idolatran a este personaje. Pero bueno, ese no es el tema. Continúa escuchando. Pero la trompeta sonará y este se levantará y abrirá sus ojos. Me dijo, el que miras allá es tu abuelo. Yo le quise hablar, pero él no me escuchaba, mi abuelo no me escuchaba. ¿Los muertos en Cristo en el cielo no escuchan? ¿Son conscientes o no son conscientes? ¿Qué dirá la Biblia? Pero continúo escuchando lo que dice él, su falsa enseñanza. Me dijo, el que miras allá es Héctor de la Cruz. Y me empezó a decir muchos nombres de almas que no... A mí se me hace también curioso cómo la cama o el cajón de Gille Ávila era diferente, ¿verdad? Exclusivo. Conozco. Me dijo, mira, el que miras allá es un pastor también que conociste. Me lo mencionaba por nombre. Y me dijo, no hay condenación para aquel que ha creído en mi nombre, que es sobre todo nombre. No hay ninguna condenación para aquel que creyó en mi nombre. Eso sí es verdad. Para aquel que realmente cree de todo corazón en Cristo, no hay ninguna condenación. Amén a eso. Si has perdido un ser querido, no llores más por él. Él está en un lugar lleno de gloria. Si has perdido un padre, un hijo, un hermano, no llores. Si confesó a Jesús antes de su muerte como su Salvador, no hay condenación. Escúchalo, no hay condenación para... Bueno, la verdad es que el hecho de que alguien confiese a Jesús tampoco es sinónimo de salvación. Es parte, pero volvemos a lo mismo, cuando sale de un corazón realmente arrepentido, que esa fe en Jesús es realmente genuina. Pero sigamos. Aquel que creyó en el Hijo de Dios. Si no hay vida eterna, hay un regalo de salvación. Y él me miró y me dijo, ve por aquellos que vagan sin mí. Ve por aquellos que no me quieren alabar. Ve a aquellas iglesias donde ya no está mi espíritu y declara vida donde hay muerte. Mi espíritu irá contigo y donde te pases y donde pises estará mi espíritu. Donde hable la atmósfera, el lugar cambiará, la gloria descenderá. Tienes que hablar para estos últimos tiempos. Regresa a la tierra, Diego. Regresa a la tierra. Regresa a la tierra y cuenta que yo soy el que soy y que soy real. Sopló en mí. Amados hermanos, veremos más adelante cómo todo esto es mentira, porque no es lo que enseña la Biblia. Aquí nos damos cuenta que son falsas profecías, son falsas experiencias, son mentiras. Mentiras en pocas palabras. Y es curioso cómo no es suficiente que Dios haya arrebatado a Pablo o que Dios haya llevado a Juan también y le haya mostrado cosas. O sea, toda la predicación de los apóstoles, la predicación de Jesús, no es suficiente para que la gente crea. De tal manera que Dios tiene que llevar a un Diego Ortiz al cielo. Amados hermanos, es triste cómo
Hay gente que cree en esta clase de mentiras y lo recalco, por estas razones este joven se hizo famoso. A veces yo me pregunto, ¿acaso no tiene pastores? Yo creo que sí. ¿Acaso no hay ancianos que puedan aconsejarlo, que puedan ver? Porque me imagino que muchos de ellos cercanos a él notan que son mentiras, que son falsos testimonios. ¿Por qué no lo corrigen? Pero bueno, me gustaría que usted escuche a otro predicador muy conocido que nos va a hablar también de este tema con textos bíblicos. Preste atención. Algunos creyentes se confunden porque leen en el Nuevo Testamento que los creyentes al morir dormimos con Cristo. Pero esa expresión es metafórica y habla de lo que sucede con nuestro cuerpo que llega a la tumba y parece que está dormido, pero no se refiere a nuestra alma. En el momento en que un creyente muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que estamos animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Y luego dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Noten que hay una separación del cuerpo cuando el creyente muere. Pero noten también en este mismo texto que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. Y hablando de esto, hermanos, fíjese que hay un personaje también muy conocido y muy famoso llamado Alejandro Bullón, que es un personaje que también predica lo mismo, que cuando la persona, el cristiano, muere no va al cielo y el pecador tampoco va al infierno, sino que duermen. Quizá en algún momento hablemos de esto porque, lo repito, este personaje también respalda esta falsa doctrina, pero continúa escuchando. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Cuando el cristiano muere, inmediatamente el verdadero cristiano, aquel que depositó realmente su fe en Jesús, inmediatamente parte a la presencia del Señor, y no para dormir, no para dormir. En la Escritura, la muerte muchas veces es simbolizada, tipificada con el sueño, pero eso no significa que como el cuerpo está inerte en la tumba, eso signifique que el espíritu o el alma esté durmiendo también en el cielo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero preste atención. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Preste atención. Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Y eso es muy claro, hermanos. Ese versículo es completamente claro y nos abre los ojos. Como el apóstol Pablo, por una parte, quería partir para estar con el Señor.
y no precisamente durmiendo. Pero escuche. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. En Juan capítulo 17, y con este texto concluyo, el Señor le oró al Padre y pidió varias cosas por nosotros los creyentes, pero una de las cosas que pidió en el versículo 24 es muy especial. Dice: Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros comenzaremos a ver esa gloria en el mismo instante que cerremos nuestros ojos en este mundo, porque partir es estar con Cristo, y eso es muchísimo mejor. Correcto, hermanos. Así es, esa es la realidad. Entonces, retomando todo esto, nos damos cuenta cómo lo que predica este joven es mentira. Según las Escrituras y lo que acabamos de ver, y algo más que me gustaría añadir, es una completa mentira. Pero vuelvo a lo mismo. Y de hecho, si alguien se quiere hacer famoso, si alguien quiere ser un profeta conocido en poco tiempo, profeta entre comillas, si alguien quiere ser escuchado, póngase a decir mentiras. Póngase a decir que fue llevado al cielo, que el Señor le mostró esto, que lo llevó al infierno y ahí escuchó esto, lo otro, y que después lo devolvió nuevamente a la tierra. ¿Y sabe qué? El 80% de los cristianos que lo escuchen le van a decir amén. ¿Por qué? Porque los cristianos no conocen la Escritura y andan creyendo a cuánta mentira se les habla, como las que este joven, este falso predicador Diego Ortiz, enseña. No solamente eso, mira hermano, algo que también añade la palabra de Dios y que debería prestar atención, que respalda todo esto. Fíjese lo que dice la Escritura. En 2 Corintios 12, el 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo. Esto es Pablo hablando, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. En el cielo también se escucha, también se conversa. Y alguien podría decir, no, es que esto fue una revelación solamente, no está hablando de un muerto. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 10, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos eran muertos y todavía había gente morando en la tierra. Estos personajes en el cielo, salvos, no estaban durmiendo. No estaban en un sueño profundo, en camas, como dice este mentiroso de este joven, que ojalá se arrepienta, que ojalá los que lo conocen, los ancianos que pueda haber en su iglesia o yo que sé, lo aconsejen y le digan que se arrepienta de estas mentiras, porque en el cielo los verdaderos creyentes no están durmiendo. Y también vea lo que dice Lucas 16 del 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, esto es, al paraíso, principalmente como se conocía el paraíso en el Antiguo Testamento. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, no estaba durmiendo ni el rico ni Lázaro. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ni Lázaro, que estaba en el cielo, en el paraíso, conocido como el paraíso, el seno de Abraham, ni Lázaro ni el rico estaban durmiendo. La doctrina del sueño del alma es una mentira, una completa falsa doctrina, predicado, repito, principalmente por los testigos de Jehová y por los adventistas del séptimo día, y por este joven también mentiroso, falso profeta, Diego Ortiz. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con a quién le prestamos el oído. Escudriñemos la escritura. Pero, hermanos, ¿qué piensa usted de estas revelaciones, de este joven? ¿Qué piensa usted de este tema? Antes de que se vaya, si el video le aportó algo, regálenos un like. Regálenos un like, eso ayuda bastante al canal a que el mensaje llegue a más personas. Comparta esto con un amigo, con un hermano, con un familiar que crea que le pueda ser de bendición. Déjenos un comentario con su opinión, y si no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierdan nuestros próximos videos, que por acá le voy a dejar 2 videos más de otros personajes que también dicen barbaridades y media y falsas doctrinas que son detestables, realmente detestables. Pero bueno, por el momento es todo, amados hermanos. Si es la voluntad del Señor, nos veremos en un próximo video. Que Dios los bendiga.